El ejercicio me dice, se dispara desde la cima de una colina. Dibujamos aquí en este caso la colina y me da una altura de la colina de 656 pies. Entonces, lo que nosotros vamos a dibujar es mi nivel de referencia, que en este caso es el piso, y desde esa cima de la colina parte con una velocidad en este caso de 656 pies sobre segundos. De este punto sale con una velocidad inicial y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Tenemos 30 grados con esta horizontal imaginaria que se va formando. Entonces el proyectil sale disparado de esta manera hasta que choca en el piso. Me dice, sin considerar la resistencia del aire, determinar el literal A, la distancia horizontal hasta el punto de impacto. Entonces desde este punto lo que nosotros tenemos que calcular es cuál es la distancia que hay desde aquí hasta acá, hasta donde choca, desde donde sale hasta donde choca en el piso, que yo le voy a llamar en este caso X. Vamos por el primer literal. Por lo tanto, siempre en el tiro parabólico vamos a separar en el eje X y en el eje Y. Necesitamos analizar en el eje de las X, que esto se analiza como MRU. Yo tengo una fórmula que es velocidad de X, que va a ser igual a X sobre tiempo. X viene a ser la distancia horizontal. Despejando X es igual a BX por el tiempo. Necesitamos esa BX. Nosotros, de acuerdo a la teoría de tiro parabólico, vamos a poder determinar que cualquier velocidad de X, como es de MRU, la característica del MRU es que se realiza con velocidad constante. Dicho eso, recordamos que la velocidad inicial se descompone en una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y, siempre con un ángulo de lanzamiento. Por lo tanto, mi velocidad inicial en X, de acuerdo a mi formulario, me dice que es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo de lanzamiento, y mi velocidad inicial de Y va a ser igual a mi velocidad inicial por el seno del ángulo. Lo que nosotros tenemos aquí son los 656 pies sobre segundos que representan el módulo, ¿sí? Ahora entonces lo que necesitamos reemplazar prácticamente es el valor de la velocidad, pero una vez que calculamos la velocidad inicial de X. Velocidad inicial de X viene a ser igual a velocidad inicial 656 por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo que a mí me está dando, el ángulo de lanzamiento, son 30 grados. La velocidad inicial de X me da un valor de 568.11 pies sobre segundos. Y de la misma manera nosotros vamos a calcular cuánto vale la velocidad inicial de Y, que sería la multiplicación de 656 por el seno de 30 grados. Y mi velocidad inicial de Y tiene un valor de 328 pies sobre segundos. Entonces lo que nosotros necesitamos para calcular la distancia horizontal es saber cuánto vale la velocidad de X, que por característica del MRU, en el MRU la velocidad es constante, por lo tanto la velocidad en X siempre va a ser la misma, que sería 568.11 pies. Ahora la única dificultad sería encontrar en este caso el tiempo, pero ese tiempo vamos a analizarlo de la siguiente forma. Vamos a hacer un recordatorio. Como nosotros ya analizamos esto en el eje de las X, vamos a analizar de otra manera en el eje de las Y. Ahora en este caso vamos a hacer un recorderis de que el MRV vamos a tener que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si nosotros descomponemos esto, tendríamos posición final menos posición inicial igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto era lo que normalmente nosotros ocupábamos en el MRV.
Ahora, como nosotros en lo que es tiro parabólico analizamos separado tanto el eje de las X como MRU y el eje de las Y como MRV, solo cambia la nomenclatura o la simbología. En este caso el desplazamiento en Y sería igual a velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí, ¿por qué la gravedad? En el tiro parabólico lo que dependemos del factor importante es la aceleración, pero ¿la aceleración de quién? De la gravedad. Por lo tanto, aquí podemos descomponer en una posición final en Y menos una posición inicial en Y, que sería igual a una velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. El valor de la gravedad es conocido. De acuerdo al sistema de unidades que estemos manejando, en este caso las unidades van a ser, el valor va a ser 32, pero pies sobre segundos al cuadrado. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esta pequeña fórmula de aquí, pero para ello lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos, por decirlo así, un plano. Vamos a decir que en este punto, en este plano que estoy dibujando, este punto de aquí va a ser mi origen. Aquí tengo mi eje X y acá voy a tener mi eje Y. Por lo tanto, este valor en este punto vale 0. Y en este punto, ¿cuánto equivaldría? 656, que vendría a ser la parte de la longitud en Y, o de la altura. Ahora, si yo voy a esta parte, me dice la posición final de Y. Aquí inicia el movimiento y acá termina. Entonces, ¿cuál es el valor de la posición final de Y? 0. Menos la posición de inicio. ¿En dónde inicia? ¿En qué altura? En 656. Sería igual, velocidad inicial de Y, ya la tenía calculada acá, que sería 328 por el valor del tiempo, más un medio de la gravedad. En este caso, ¿cuánto vale el módulo? 32, pero como aquí está subiendo la gravedad, en este caso vamos a tomarla como negativa, porque cuando sube el valor de la gravedad en forma escalar es negativa. Menos 32 por el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, me quedaría aquí, menos 656 es igual a 328 por el tiempo, menos 16 por el tiempo al cuadrado. Aquí se va a formar una ecuación de segundo grado, por lo tanto voy a tener, paso todo para acá, 16t al cuadrado menos 328t menos 656 igual a 0. Con esta ecuación de segundo grado lo que gano es que voy a calcular el tiempo. Aquí una ecuación de segundo grado siempre me va a dar dos respuestas. La primera respuesta me da un valor de 22.34 segundos y la otra me da de 1.84 segundos. ¿Qué hago con esta respuesta? Siempre voy a tener en este caso dos respuestas, como les digo. Aquí me da el caso de una positiva y una negativa. Simplemente yo lo que hago, descarto la negativa y la respuesta que voy a ocupar va a ser 22.34, que esta la llevo acá, que vendría a ser X. El valor de la velocidad en X sería 568.11 pies sobre segundos. Y lo que tendría en este caso que traer es el tiempo, 22.34. Multiplicando esos dos valores me da un valor de 12.691.58 pies. Y tengo hallado el primer literal que me pedía en este caso la distancia horizontal hasta el punto de impacto, desde aquí hasta acá. Ahora, lo que nosotros me pide calcular es el literal B, la altura máxima que alcanza el proyectil. Para ello, lo que vamos a hacer, esa altura máxima es medida desde el nivel de referencia, desde el suelo hasta el punto más alto. Por lo tanto, todo eso es mi Y máxima, mi altura máxima. Pero para hacerlo más fácil, más sencillo, nosotros tenemos en este caso la medida de esta altura desde aquí, desde este punto hasta el suelo, que ya tenemos que vale 656 pies. Y ahora, para determinar esta altura máxima, simplemente yo debería calcular cuánto vale esta altura.
Por lo tanto, si es que ustedes se dan cuenta, aquí, esto, normalmente nosotros aquí tenemos nuestro tiro parabólico. Aquí ya tengo. Aquí yo voy a poder decir que esta altura desde aquí hasta acá viene a ser mi Y máxima, pero prima, de acuerdo a esta pequeña parte, olvidándome desde este punto hasta el suelo. Por lo tanto, yo pudiese decir que mi ecuación para encontrar mi Y máxima queda determinada por Y máxima prima más mi 656. Sumar esta altura de aquí más esta altura que ya es conocida. Ahora, para calcular esta Y máxima prima, yo ocupo la siguiente fórmula que nosotros tenemos en el formulario, que me dice que la velocidad inicial de Y al cuadrado sobre 2 veces el valor de la gravedad. La velocidad inicial de Y, ¿la tenemos? Sí. ¿Cuánto es? 328 pies sobre segundos. Y máxima prima sería igual a 328, todo esto al cuadrado, sobre el valor de 2 por el valor de la gravedad, que sería en este caso 32. Y máxima prima al calcular me da un valor de 1681 pies. Una vez calculado este valor de 1681 pies, lo que hago es trasladar este valor acá. Y máxima, la altura máxima, la total, desde el nivel de referencia hasta el punto más alto, vendría a ser la suma de 1681 más 656, dándome un valor de 2337 pies. Y con eso hemos dado solución a calcular la distancia horizontal y la altura máxima.